Un carpintero sin hogar talló una escultura en la calle. Un millonario la vio y cambió su destino. El sol de marzo pegaba implacable sobre el pavimento de la avenida Juárez, en el corazón de Guadalajara, cuando Rafael Domínguez terminó de lijar por enésima vez la pequeña figura de cedro que había estado tallando durante las últimas 3 semanas. A sus 42 años, las manos de Rafael mostraban la historia completa de un maestro tallador. Callos permanentes en las yemas de los dedos donde sostenía las gubias, cicatrices finas de accidentes menores con formones afilados y esa firmeza particular que solo viene de décadas trabajando la madera. Rafael estaba sentado en su lugar habitual, una esquina de la Plaza Tapatía, donde los turistas pasaban constantemente, con su pequeño arsenal de herramientas de tallado organizado meticulosamente sobre un pedazo de lona vieja. La figura que sostenía entre sus manos era un águila en pleno vuelo, con cada pluma tallada individualmente, las garras extendidas en posición de caza y una expresión de fiereza contenida que parecía imposible capturar en un pedazo de madera de apenas 20 centímetros. Junto a él, sobre la misma lona, había otras esculturas, un caballo al galope con la crin ondeando, una pareja de bailarines folclóricos en medio de un zapateado, un anciano campesino con sombrero que parecía estar a punto de hablar. Cada pieza era una obra de arte en miniatura, pero los precios que Rafael pedía apenas le alcanzaban para comer una vez al día y rentar por semanas un cuartucho compartido en una vecindad de la colonia Analco. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Rafael no siempre había vivido en las calles. Hasta hace 8 meses era el maestro tallador principal en Maderas Artesanales Robles, un taller familiar que había operado en Tlaquepaque durante 40 años, especializado en muebles coloniales con tallados elaborados. Rafael había trabajado ahí durante 16 años, desde que tenía 26, y había llegado a ser considerado el mejor tallador de toda la región. Sus trabajos decoraban las casas de las familias más ricas de Jalisco, puertas con relieves bíblicos, cabeceras de cama con escenas de la naturaleza, biombos con paisajes completos tallados en cada panel. Pero la familia Robles había tenido que cerrar el negocio cuando el patriarca don Fermín Robles murió repentinamente y sus hijos decidieron vender la propiedad para repartirse la herencia. Los 10 artesanos que trabajaban en el taller, incluyendo a Rafael, se encontraron de la noche a la mañana sin empleo y sin muchas opciones, porque ese tipo de trabajo especializado casi no existía ya en Guadalajara. Los muebles de importación china y las réplicas industriales habían matado el mercado de la carpintería artesanal de alta calidad. Rafael intentó conseguir trabajo en otros talleres, pero todos le decían lo mismo: eres demasiado especializado, nosotros hacemos muebles básicos, no tenemos demanda para ese nivel de tallado. Intentó establecer su propio taller, pero descubrió rápidamente que sin capital inicial para comprar madera de calidad, herramientas industriales y sobre todo sin contactos con clientes pudientes, era imposible. Los ahorros que había acumulado durante años se evaporaron en 3 meses pagando renta de un departamento que ya no podía costear. Primero tuvo que mudarse a un cuarto más pequeño, luego a una pensión barata y finalmente a compartir un cuarto con otros 3 trabajadores en una vecindad donde las paredes eran tan delgadas que podías escuchar las conversaciones de los vecinos como si estuvieran en tu misma habitación. Lo único que Rafael no vendió ni empeñó fueron sus herramientas de tallado. Eran las mismas que su abuelo había usado, que su padre había heredado y perfeccionado y que finalmente habían llegado a sus manos. Cada gubia, cada formón, cada cuchillo de tallar tenía décadas de uso, pero estaba mantenido con un cuidado casi religioso. Las hojas estaban afiladas como navajas de afeitar, los mangos de madera pulidos por miles de horas de contacto con las palmas de 3 generaciones de talladores. «Mijo», le había dicho su padre en su lecho de muerte, «estas herramientas son tu herencia más valiosa. Con ellas puedes crear belleza de la nada, puedes ganarte la vida con dignidad en cualquier parte, puedes dejar algo que perdure cuando tú ya no estés. Cuídalas como si fueran parte de tu alma, porque en cierto modo lo son». Así que cuando Rafael se encontró sin trabajo y con recursos
agotándose. Tomó sus herramientas, compró algunos pedazos de cedro y caoba en el mercado de maderas de San Juan de Dios y se estableció en la Plaza Tapatía para tallar esculturas pequeñas que pudiera vender a turistas. No era lo mismo que tallar un retablo barroco de 2 metros de altura para una capilla privada, pero era trabajo honesto, era crear belleza con sus manos y le permitía mantenerse a flote mientras buscaba algo mejor. Los primeros días fueron devastadores para su ego. Pasar de ser un maestro artesano respetado, trabajando en un taller donde le pagaban bien y sus opiniones eran valoradas, a ser un vendedor ambulante sentado en la calle, tratando de convencer a turistas de que sus tallados valían los 300 o 500 pesos que pedía, fue una humillación que Rafael tuvo que tragarse con todo y orgullo. Pero Rafael tenía algo que muchos vendedores ambulantes no tenían: talento genuino y excepcional. Sus esculturas no eran las típicas artesanías producidas en masa que se veían en todos los mercados turísticos de México. Cada pieza era única, tallada completamente a mano, con un nivel de detalle y vida que hacía que la gente se detuviera a mirar aunque no tuviera intención de comprar. Un turista con ojo entrenado podía ver inmediatamente la diferencia entre los tallados de Rafael y las figuritas genéricas que vendían otros artesanos en la plaza. Las plumas del águila que Rafael acababa de terminar tenían textura individual, dirección. Incluso podías ver dónde una pluma se superponía con otra. Los ojos del ave tenían profundidad y expresión. No era solo una representación de un águila, era un águila específica, con personalidad propia, capturada en un momento específico de su vuelo. Ese día, un miércoles normal de mediados de marzo, Rafael estaba tan concentrado puliendo los detalles finales del águila que casi no notó cuando una sombra cayó sobre su área de trabajo. «Disculpe», dijo una voz masculina con acento tapatío pero educado. «¿Usted talló todas estas piezas?» Rafael levantó la vista y vio a un hombre de unos 60 años, vestido de manera casual pero con ropa de calidad evidente: pantalón de lino beige, camisa de algodón blanca, zapatos de cuero italiano que probablemente costaban más que todo lo que Rafael poseía. El hombre tenía pelo completamente blanco pero abundante, una barba corta y bien cuidada también blanca, y ojos color café claro que en ese momento examinaban las esculturas de Rafael con una intensidad que sugería conocimiento genuino, no solo curiosidad turística. «Sí, señor, todas son mías», respondió Rafael, acostumbrado a ese tipo de pregunta. Muchos turistas asumían que los vendedores ambulantes solo revendían artesanías hechas en talleres industriales. «¿Las talla aquí mismo en la calle?», preguntó el hombre, ahora levantando el caballo al galope para examinarlo más de cerca. «Sí, señor. Traigo mi madera, la trabajo aquí y la vendo cuando está lista». El hombre giró la escultura del caballo en sus manos, examinándola desde todos los ángulos. Sus dedos recorrieron las líneas del tallado con el tipo de tacto que solo alguien familiarizado con la carpintería tiene, sintiendo la dirección de la veta, la suavidad del acabado, la precisión de los cortes. «Esto está tallado a contraveta en algunas partes», observó el hombre, señalando la crin del caballo. «Es extremadamente difícil lograr este nivel de detalle tallando contra la veta sin que la madera se astille». «¿Cómo lo hace?», Rafael se sorprendió. La mayoría de la gente no sabía nada sobre dirección de veta, mucho menos podía identificar cuando un tallado iba con la veta o contra ella. «Herramientas muy afiladas, señor, y paciencia. Hay que hacer cortes muy poco profundos, casi como raspar más que tallar, y dejar que la madera te diga cuánto puedes avanzar en cada pasada». El hombre asintió con aprobación. «¿Y dónde aprendió a tallar así? Este nivel de trabajo no se aprende en YouTube». Rafael sonrió ligeramente ante el comentario. «Mi abuelo me enseñó cuando tenía 8 años. Mi padre perfeccionó lo que mi abuelo empezó y yo llevo 34 años tallando. Trabajé 16 años en un taller de muebles finos en Tlaquepaque hasta que cerraron». «¿Maderas artesanales robles?», preguntó el hombre con sorpresa genuina. «Yo conocía ese taller. Compramos varias piezas de ahí hace años. Hacían trabajo extraordinario». «Sí, señor, ese mismo. Yo era el tallador principal ahí». El hombre volvió a examinar las esculturas con renovado interés. Ahora tenía contexto para lo que estaba viendo. Estas no eran simples artesanías turísticas, eran ejemplos de carpintería artística de alto nivel, reducidas
producidas a escala miniatura por necesidad económica. ¿Cuánto pide por el águila?, preguntó finalmente. Rafael miró la pieza que había terminado ese mismo día. Había invertido casi 3 semanas en ella, trabajando 6 horas diarias. 800 pesos, señor. Es cedro rojo auténtico. Está completamente tallada a mano, cada pluma individual. 800 pesos eran aproximadamente $40. Una cantidad ridículamente baja para más de 100 horas de trabajo artesanal especializado. Pero Rafael sabía que pedir más significaba que la pieza nunca se vendería. Los turistas simplemente no pagaban precios justos por artesanía, sin importar qué tan excepcional fuera. El hombre sacó su cartera sin regatear y le dio a Rafael un billete de 1000 pesos. Quédese con el cambio. Y déjeme preguntarle algo. ¿Estaría dispuesto a hacer una pieza por encargo? Rafael sintió una chispa de esperanza. Los encargos significaban trabajo garantizado, pago por adelantado, posibilidad de hacer algo más sustancial. Claro que sí, señor. ¿Qué tendría en mente? Tengo un buffet antiguo en mi casa, estilo colonial mexicano, muy similar a los que hacían en el taller donde usted trabajaba. Tiene unas puertas centrales que originalmente tenían relieves tallados, pero alguien en algún momento los quitó y las dejó lisas. Me gustaría que tallara algo apropiado para restaurar el mueble a su gloria original. Rafael sintió que el corazón se le aceleraba. Ese era exactamente el tipo de trabajo que sabía hacer, el trabajo para el cual había entrenado toda su vida. ¿De qué tamaño son las puertas? Cada puerta mide aproximadamente 60 centímetros de ancho por 80 de alto. Pensaba en escenas de la vida rural mexicana, algo que fuera apropiado para un mueble de ese período. ¿Cuándo necesitaría el trabajo terminado? El hombre pensó un momento. No tengo prisa. Prefiero que lo haga bien a que lo haga rápido. ¿Cuánto tiempo necesitaría? Rafael hizo cálculos mentales rápidos. 2 paneles de ese tamaño, con tallado de escena completa, trabajando tiempo completo, usando técnicas apropiadas para el período colonial. 6 semanas, señor, trabajando dedicado. Tal vez 8, si quiere algo realmente especial. Tómese 8 semanas. ¿Cuánto cobraría por el trabajo completo? Esta era la pregunta que Rafael había temido y esperado al mismo tiempo. Si pedía muy poco, el hombre podría desconfiar de su capacidad. Si pedía mucho, podría perder el trabajo. Decidió ser honesto. Señor, ese tipo de trabajo hecho correctamente, con madera apropiada y el nivel de detalle que merece un mueble colonial auténtico, vale entre 20 y 30 mil pesos, pero estoy en posición de negociar. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa condescendiente. Era una sonrisa de alguien que apreciaba la honestidad. 25,000 me parece justo. 10,000 por adelantado para que compre materiales y herramientas que necesite. El resto cuando termine. ¿Le parece bien? Rafael no podía creer lo que estaba escuchando. 25,000 pesos era más dinero del que había visto junto en los últimos 6 meses. Señor, eso me parece más que justo, pero necesitaría ver el mueble para tomar medidas exactas y decidir qué escenas serían más apropiadas. Por supuesto. ¿Puede venir mañana a mi casa? Está en Zapopan, en la colonia Chapalita. El hombre sacó una tarjeta de presentación y se la dio a Rafael. La tarjeta era simple, pero elegante, con letras grabadas en relieve. Alberto Santillán Mora, maderas preciosas, Santillán, director general. Debajo venía una dirección en Chapalita y un número de teléfono. Rafael reconoció el nombre de la empresa inmediatamente. Maderas preciosas. Santillán era una de las distribuidoras de maderas finas más grandes del occidente de México, con bodegas en Guadalajara, Puerto Vallarta y Colima. Suministraban madera de alta calidad a carpinteros, constructores y artesanos de todo Jalisco. Rafael había comprado madera de ellos docenas de veces cuando trabajaba en Maderas Artesanales Robles. ¿Usted es el dueño de Maderas Preciosas Santillán?, preguntó Rafael sorprendido. Así es. Mi padre fundó la empresa en 1965. Yo tomé las riendas en 1990. Llevo 35 años en el negocio de la madera. Por eso sé reconocer trabajo excepcional cuando lo veo. Alberto Santillán le extendió la mano a Rafael. Preséntese mañana a las 10 de la mañana en la dirección de la tarjeta y traiga su portafolio si tiene fotos de trabajos anteriores. Rafael estrechó la mano del hombre, tratando de mantener la compostura profesional, a pesar de que por dentro sentía una mezcla de emoción, nerviosismo y esperanza que no había sentido en meses.
Juárez. Esa noche, Rafael no durmió casi nada. Se quedó despierto en su cuarto compartido, limpiando y afilando cada una de sus herramientas hasta que estuvieron en condición perfecta. Organizó las pocas fotos que había guardado de sus trabajos anteriores en el taller de los Robles, un retablo de una capilla privada donde había tallado los 12 apóstoles, cada uno con expresión facial única y atributos iconográficos precisos. Una puerta de entrada con escenas del Quijote talladas en 4 paneles, una cama con cabecera que mostraba un bosque completo con animales escondidos entre los árboles. Eran trabajos de los que Rafael estaba genuinamente orgulloso, ejemplos de lo que podía lograr cuando tenía los recursos y el tiempo necesarios. A las 9 de la mañana del día siguiente, Rafael ya estaba en el camión rumbo a Chapalita, con su caja de herramientas, su carpeta con fotos y ropa que había lavado y planchado con cuidado la noche anterior. Chapalita era una de las colonias residenciales más exclusivas de Zapopan, llena de casas grandes, con jardines amplios y bardas altas. La dirección que Alberto le había dado correspondía a una residencia de estilo californiano, con fachada blanca, techo de teja roja y un jardín frontal impecablemente mantenido con bugambilias moradas que trepaban por las paredes. Rafael tocó el timbre exactamente a las 10. Un empleado doméstico lo recibió y lo guió a través de la casa hasta un estudio amplio con ventanales que daban al jardín trasero. Las paredes estaban forradas de libreros de madera de nogal y había muebles antiguos cuidadosamente restaurados por toda la habitación. Alberto Santillán estaba esperándolo, ahora vestido con ropa más casual, jeans y una camisa de mezclilla. Rafael, puntual, eso me gusta. Pase, pase. Alberto lo llevó a un comedor adyacente al estudio, donde efectivamente había un buffet colonial magnífico. Era una pieza impresionante de caoba maciza, probablemente de mediados del siglo XIX, con herrajes de hierro forjado y patas torneadas bellamente proporcionadas. Pero las 2 puertas centrales estaban completamente lisas, interrumpiendo el flujo visual del mueble que claramente había sido diseñado para tener decoración tallada. Rafael se acercó al buffet con el respeto que se tiene ante una antigüedad valiosa. Pasó sus manos por la madera, examinó la construcción, evaluó la calidad de la caoba. Es una pieza hermosa, señor Alberto. Caoba cubana auténtica, probablemente de antes de 1850. La construcción es excepcional. Exacto, confirmó Alberto. La compramos en una subasta hace 5 años. La historia que nos contaron es que en algún momento de los años 60, el dueño anterior decidió modernizar el mueble y mandó lijar los tallados originales para dejar las puertas lisas. Una tragedia realmente. Rafael estudió las puertas cuidadosamente, tomó medidas precisas con una cinta métrica que Alberto le prestó, examinó el grosor de la madera y evaluó cuánta profundidad tendría para trabajar. Hay suficiente grosor para hacer un relieve de hasta 2 centímetros, observó. Eso me da espacio para crear algo con profundidad real. ¿Tiene preferencia sobre qué tipo de escenas? Alberto pensó un momento. Me gustaría algo que capture la vida rural mexicana del siglo XIX, pero no quiero escenas cliché. Quiero algo que cuente una historia, que tenga personalidad. Rafael asintió, su mente ya empezando a visualizar posibilidades. ¿Qué le parecería esto? En el panel izquierdo, una escena de cosecha, pero mostrando el momento en que los trabajadores descansan y comparten alimentos bajo un árbol. Y en el panel derecho, una escena de un maestro carpintero enseñando a un aprendiz, representando la transmisión de conocimiento de generación en generación. Alberto sonrió ampliamente. Me gusta. Tiene profundidad conceptual y conexión emocional. Además, el tema del maestro y el aprendiz honra las tradiciones artesanales. Perfecto. Alberto sacó un sobre de un cajón del buffet y se lo entregó a Rafael. Aquí están los 10,000 pesos que prometí como adelanto. Con ese dinero puede comprar la mejor caoba que encuentre. De hecho, vaya a nuestras bodegas en la calle Federalismo, pregunte por Miguel Ángel Cortés, dígale que va de mi parte, y él le dará acceso a nuestro inventario de maderas premium a precio preferencial. Rafael tomó el sobre con manos que apenas temblaban. 10,000 pesos. Con eso podía pagar 2 meses de renta adelantados, comprar comida decente y todavía le sobraba para la madera y otros materiales. Señor Alberto, le prometo que este trabajo va a ser excepcional. Va a quedar mejor de lo que estaba
originalmente. No lo dudo, Rafael, no lo dudo. Alberto acompañó a Rafael hasta la puerta, pero antes de dejarlo ir, le dijo: Rafael, déjeme preguntarle algo personal. Un tallador de su nivel no debería estar vendiendo figuritas en la calle. ¿Por qué no ha encontrado trabajo en su campo? Rafael suspiró. La verdad, señor Alberto, es que casi no hay demanda para este tipo de trabajo artesanal. Los muebles finos se importan ya hechos o se fabrican con máquinas CNC que pueden replicar tallados en masa. Los pocos talleres que quedan buscan gente que haga trabajo más simple y rápido, y para establecer mi propio taller necesitaría capital que no tengo. Alberto asintió comprensivamente. El mundo está cambiando, eso es cierto, pero siempre va a haber mercado para artesanía auténtica de alta calidad, especialmente entre clientes que aprecian el valor real. El problema es conectar los artesanos con esos clientes. Alberto pareció considerar algo por un momento. Mire, haga este trabajo lo mejor que pueda. Si el resultado es tan bueno como creo que va a ser, tal vez podamos hablar de algo más permanente. Tengo muchos clientes que restauran muebles antiguos o encargan piezas personalizadas. Podríamos establecer algún tipo de relación comercial. Rafael salió de la casa de Alberto caminando en las nubes. No solo tenía un trabajo real con pago justo, sino que había posibilidad de más trabajo en el futuro. Era la primera vez en meses que sentía esperanza genuina sobre su situación. Lo primero que hizo fue ir directamente a la bodega de maderas preciosas Santillán. Miguel Ángel Cortés, el encargado de ventas, lo recibió con cordialidad cuando Rafael mencionó que venía de parte de don Alberto. Don Alberto me llamó hace rato para avisarme que vendría. Venga, le voy a mostrar lo mejor que tenemos en caoba. Miguel Ángel lo llevó a una sección especial de la bodega donde guardaban las maderas premium, piezas que normalmente solo compraban empresas grandes o artesanos establecidos con presupuestos sustanciales. Mire, le dijo Miguel Ángel, mostrándole varios tablones de caoba. Esta es caoba hondureña de primera calidad, veta perfecta, 0 nudos, color uniforme. Es prácticamente idéntica a la caoba cubana que se usaba en el siglo XIX. Los tablones eran magníficos, cada uno una obra de arte natural. Rafael seleccionó 2 piezas de 60 por 80 centímetros, con grosor de 3 centímetros, perfectas para el proyecto. ¿Cuánto costarían estas 2 piezas normalmente?, preguntó Rafael, sabiendo que iba a ser caro. Normalmente 3.500 cada una, respondió Miguel Ángel, pero don Alberto me instruyó que le diera precio preferencial. Se las dejo en 2.000 cada una, 4.000 total. Era caro, pero justificado para madera de esa calidad. Rafael también compró gubias nuevas para reemplazar algunas de sus herramientas más desgastadas, papel de lija de varios granos, aceite de linaza para acabado y cera de abeja para pulir. El total fue de 6.500 pesos, dejándole 3.500 de los 10.000 del adelanto. Con esos 3.500, Rafael pagó un mes completo de renta adelantada de su cuarto en la vecindad, compró comida suficiente para varias semanas y guardó 500 para emergencias. Por primera vez en meses, no tenía que preocuparse por dónde vendría la siguiente comida o si tendría techo sobre su cabeza la próxima semana. Podía concentrarse completamente en el trabajo que amaba. Rafael encontró un pequeño taller de carpintería en la colonia Santa Tere que le rentaba espacio de mesa por día. Era un arreglo común en Guadalajara. Talleres establecidos rentaban espacio a carpinteros independientes que no tenían sus propias instalaciones. Por 150 pesos diarios, Rafael tenía acceso a una mesa de trabajo sólida, buena iluminación y, lo más importante, un espacio donde podía trabajar sin interrupciones y sin tener que estar sentado en el pavimento de la calle. Los primeros 3 días del proyecto fueron solo preparación y diseño. Rafael creó bocetos detallados de ambas escenas, planificando cada figura, cada elemento, la composición completa. La escena de la cosecha mostraría 5 campesinos descansando bajo un mezquite frondoso, con sus herramientas de trabajo apoyadas contra el árbol, compartiendo tortillas y agua de un cántaro de barro. En el fondo, apenas sugeridos, se verían surcos de maíz recién cosechado. La escena del taller mostraría a un maestro carpintero mayor, claramente basado en el recuerdo que Rafael tenía de su propio abuelo, guiando las manos de un niño aprendiz que sostenía un formón por primera vez. En el fondo del taller estarían herramientas colgadas ordenadamente en la pared y una mesa de trabajo con
un proyecto a medio terminar. Una vez que tuvo los diseños completamente planeados, Rafael comenzó el trabajo real. Primero transfirió los diseños a la madera usando papel carbón, marcando con precisión cada elemento. Luego comenzó el proceso de desbastado, removiendo el material sobrante para crear los diferentes niveles de profundidad del relieve. Este era trabajo que requería fuerza física, pero también control absoluto. Un error aquí podía arruinar toda la pieza. Rafael trabajaba metódicamente, verificando constantemente sus profundidades, asegurándose de que las proporciones se mantuvieran correctas en todos los planos. Después de una semana de desbastado, las escenas comenzaron a emerger de la madera. Las figuras estaban ahí, reconocibles pero todavía toscas, esperando el trabajo de refinamiento que les daría vida. Esta siguiente fase era donde el verdadero arte entraba en juego. Rafael comenzó con la escena de la cosecha, trabajando figura por figura. Con gubias cada vez más pequeñas y formones extremadamente afilados, comenzó a tallar los detalles, los pliegues de la ropa de los campesinos, las expresiones faciales que mostraban cansancio, pero también camaradería, las manos callosas sosteniendo tortillas, el tejido del petate donde estaban sentados. Los dedos de las manos eran particularmente desafiantes. En un relieve de esta escala, cada dedo tenía apenas unos milímetros de ancho, pero Rafael logró darles articulación, nudillos, incluso uñas sugeridas. Las caras eran todavía más difíciles. Tenía que capturar expresiones humanas reconocibles en rostros de apenas 3 centímetros de alto. Cada arruga de sonrisa, cada párpado, cada labio tenía que ser tallado con precisión microscópica. Un corte de más y una expresión alegre se convertía en mueca. Una mirada serena se volvía vacía. Rafael trabajaba 8 horas diarias, 6 días a la semana. Los domingos visitaba la casa de Alberto para mostrarle el progreso. Alberto siempre lo recibía con café y pan dulce y examinaba el trabajo con ojo crítico pero apreciativo. El nivel de detalle es extraordinario, comentaba Alberto después de cada visita. Puedo ver cada fibra muscular en los brazos de los campesinos, puedo leer las emociones en sus caras. Estas sesiones de revisión se fueron convirtiendo en algo más que simples reportes de progreso. Alberto y Rafael comenzaron a conversar sobre carpintería, sobre el estado de la industria, sobre técnicas tradicionales que se estaban perdiendo. Rafael descubrió que Alberto no era simplemente un comerciante de madera, era un verdadero conocedor y apasionado de la carpintería fina. Mi padre fundó la empresa, le contó Alberto durante una de estas visitas, pero yo crecí literalmente entre los talleres de carpintería de Guadalajara. De niño pasaba los sábados visitando artesanos con mi papá, viendo cómo transformaban nuestra madera en muebles, puertas, esculturas. Aprendí a apreciar el trabajo bien hecho, el orgullo artesanal. Por eso me duele tanto ver cómo la industria se ha ido degradando, reemplazando calidad por cantidad, artesanía por producción en masa. Yo siento lo mismo, don Alberto, respondió Rafael. A veces siento que soy como un dinosaurio, que mis habilidades ya no tienen lugar en el mundo moderno. No son dinosaurios, corrigió Alberto firmemente. Son una especie en peligro de extinción que vale la pena proteger y cultivar. Después de 5 semanas de trabajo intensivo, Rafael terminó el primer panel, la escena de la cosecha. Lo llevó a la casa de Alberto para aprobación final antes de aplicar el acabado. Cuando Alberto vio la pieza completa bajo la luz natural de su estudio, se quedó sin palabras durante varios minutos. Simplemente giró el panel lentamente, examinando cada detalle desde diferentes ángulos. La luz creaba sombras que daban profundidad dramática a la escena, haciendo que las figuras parecieran estar a punto de moverse. Rafael, dijo finalmente Alberto con voz ligeramente emocionada, esto no es carpintería, esto es escultura narrativa, es arte puro. Si el segundo panel es de este nivel, este mueble va a valer 10 veces lo que pagué por él. Motivado por la reacción de Alberto, Rafael se lanzó al segundo panel con energía renovada. La escena del taller era técnicamente más desafiante porque tenía que representar un espacio interior con perspectiva correcta. Las herramientas colgadas en el fondo tenían que verse claramente más pequeñas y menos definidas que las figuras del frente. La luz tenía que parecer entrar por una ventana imaginaria fuera del encuadre, creando áreas de luz y sombra que dieran
tridimensionalidad al relieve. Rafael pasó 3 días solo en el rostro del maestro carpintero, capturando esa expresión particular de orgullo paternal mezclado con concentración pedagógica que tienen los maestros cuando enseñan a un estudiante promisorio. Los ojos del viejo artesano miraban hacia abajo, hacia las manos del niño, pero había una leve sonrisa en su rostro que sugería satisfacción con el progreso del aprendiz. El niño, por su parte, tenía una expresión de concentración tan intensa que casi podía sentir cómo contenía la respiración para no arruinar el corte que estaba haciendo. Las manos unidas del maestro y el aprendiz, ambas sosteniendo el mismo formón, eran el corazón emocional de toda la composición. Rafael talló esas manos con un cuidado casi reverencial, recordando sus propias primeras lecciones con su abuelo, el peso del formón en sus manos de niño, la calidez de las manos enormes y callosas de su abuelo guiando las suyas. Canalizó toda esa memoria emocional en la madera y el resultado fue algo que trascendía la técnica. Era amor, herencia y continuidad tallados en caoba. Después de 7 semanas y media de trabajo continuo, Rafael aplicó el acabado final a ambos paneles. Utilizó la técnica tradicional que su abuelo le había enseñado. Múltiples capas delgadas de aceite de linaza aplicadas con muñequilla, dejando secar cada capa completamente antes de aplicar la siguiente. El proceso tomó 3 días, pero el resultado valió la espera. El aceite penetró profundo en la madera, realzando la veta natural de la caoba y creando un brillo cálido y orgánico que ningún barniz moderno podría replicar. Como toque final, Rafael pulió cada panel con cera de abeja, dándoles un acabado sedoso al tacto y una profundidad visual que hacía que las escenas parecieran cobrar vida bajo diferentes luces. El día de la entrega final, Rafael llegó a la casa de Alberto con ambos paneles cuidadosamente envueltos en mantas viejas. Alberto había invitado a su esposa, Lucía, y a su hija Carolina, una arquitecta de 30 y tantos años especializada en restauración de edificios históricos, para que vieran la revelación de los paneles terminados. Rafael desenvolvió primero la escena de la cosecha y la colocó sobre el buffet para que todos pudieran apreciarla. La reacción fue de asombro colectivo. Lucía, que era historiadora del arte, se acercó tanto que casi tocó la superficie con la nariz, examinando cada detalle minucioso. Alberto le dijo a su esposo sin quitar los ojos del panel: «Esto es trabajo de nivel museo, no estoy exagerando. Este nivel detallado narrativo es comparable a los mejores retablos coloniales del siglo XVIII». Carolina, con su ojo entrenado en arquitectura histórica, apreciaba diferentes aspectos. «La composición es perfecta, la manera como usaste los planos de profundidad para crear jerarquía visual, cómo guiaste el ojo del espectador a través de la escena». «Rafael, ¿estudiaste composición artística formalmente?». Rafael negó con la cabeza. «No, señorita, solo aprendí viendo retablos antiguos en iglesias y estudiando muebles coloniales en museos. Mi abuelo me llevaba de niño y me enseñaba a analizar cómo estaban hechos. Eso es educación genuina», comentó Carolina. «Vale más que muchos títulos universitarios». Cuando Rafael desenvolvió el segundo panel, el de la escena del taller, la reacción fue aún más emotiva. Alberto se quedó mirando la imagen del maestro y el aprendiz con los ojos brillantes. «Rafael, este panel es autobiográfico, ¿verdad? Eres tú y tu abuelo». Rafael asintió sin confiar en su voz. «La manera como capturaste ese momento de transmisión generacional», continuó Alberto, «es algo que cualquiera que haya aprendido un oficio de un maestro puede sentir en el alma. Es universal, pero profundamente personal al mismo tiempo». Alberto instaló los paneles en el buffet esa misma tarde, con Rafael ayudándolo a asegurarlos correctamente. Cuando estuvieron en su lugar y el mueble estuvo completo nuevamente, el efecto fue transformador. El buffet, que había sido una pieza hermosa pero incompleta, ahora era una obra maestra coherente. Los paneles tallados dialogaban perfectamente con el resto de las decoraciones del mueble, como si siempre hubieran estado ahí. «Rafael», dijo Alberto mientras examinaban el resultado final, «voy a ser completamente honesto contigo. Cuando te encargué este trabajo esperaba algo bueno. Tú superaste bueno hace kilómetros. Esto es excepcional». Alberto le entregó un sobre con los 15,000 pesos restantes del pago acordado. «Pero había algo más. También quiero darte esto», dijo Alberto,
Alberto, entregándole un segundo sobre. Aquí hay 10,000 pesos adicionales. No me digas que no, ya sé que vas a protestar. Este trabajo vale mucho más que los 25,000 que acordamos. Estás muy por debajo de tu valor de mercado y eso tiene que cambiar. Rafael tomó ambos sobres con manos temblorosas. 25,000 pesos era más dinero del que había tenido en meses. Con eso podía estabilizar completamente su situación, tal vez incluso comenzar a ahorrar de nuevo. Pero espera, continuó Alberto, porque tengo algo más importante que dinero para ofrecerte. Alberto llevó a Rafael de regreso al estudio y le indicó que se sentara. Rafael, llevo pensando en esto durante las últimas semanas mientras veía tu progreso en este proyecto. Tú no deberías estar vendiendo figuritas en la Plaza Tapatía. Tu nivel de talento es tan escaso que es casi criminal desperdiciarlo, así que tengo una propuesta para ti. Alberto se sentó frente a Rafael con expresión seria pero amigable. Como te mencioné antes, tengo muchos clientes que necesitan exactamente el tipo de trabajo que tú haces. Restauraciones de muebles antiguos, piezas personalizadas, trabajos decorativos en casas históricas. El problema siempre ha sido encontrar artesanos con el nivel de habilidad necesario. Pues bien, acabo de encontrar uno. Quiero establecer una división de carpintería artística dentro de Maderas Preciosas Santillán. Sería un servicio adicional que ofrecemos a nuestros clientes premium. No solo les vendemos la madera, sino que les conectamos con artesanos excepcionales que pueden trabajarla. Tú serías el maestro artesano principal de esa división. Trabajarías desde tu propio taller, que yo te ayudaría a establecer, y yo te canalizaría clientes que ya están precalificados y dispuestos a pagar precios justos por trabajo de calidad. Rafael escuchaba en silencio, casi sin atreverse a creer lo que estaba escuchando. No sería relación de empleado, continuó Alberto. Serías contratista independiente. Tú decidirías qué proyectos aceptar, cuánto cobrar, cómo manejar tu tiempo. Yo simplemente actuaría como intermediario, conectándote con clientes y tomando una comisión del 15% por cada proyecto. Tú te quedas con el 85%, que es la mayoría del dinero. A cambio, te garantizo flujo constante de trabajo, clientes que pagan bien y a tiempo, y acceso a la mejor madera a precios preferenciales. Además, agregó Alberto, te prestaría el capital inicial para establecer tu taller. 30,000 pesos, sin intereses, que me vas pagando de tu trabajo durante el próximo año. Con eso puedes rentar un espacio adecuado, comprar las herramientas que te falten, tener inventario inicial de madera. Rafael sentía que estaba soñando. Era exactamente lo que había querido hacer cuando perdió su trabajo en el taller de los robles, pero nunca había tenido el capital ni los contactos para hacerlo realidad. Don Alberto, yo no sé qué decir, es demasiado generoso. No es generosidad, Rafael, es negocio inteligente. Yo tengo una base de clientes que constantemente me piden recomendaciones de artesanos de calidad, y hasta ahora no tenía a quién mandarlos. Tú tienes un talento excepcional, pero no tienes acceso a ese tipo de clientes. Esta es una relación de beneficio mutuo. Alberto se levantó y extendió la mano. ¿Qué dices? ¿Quieres ser el maestro artesano asociado de Maderas Preciosas Santillán? Rafael estrechó la mano de Alberto con firmeza. Acepto, don Alberto, y le prometo que no va a arrepentirse de esta decisión. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de actividad y cambios. Con los 30,000 pesos que Alberto le prestó, más los 25,000 que había ganado del proyecto del buffet, Rafael tenía capital real para establecerse adecuadamente. Encontró un local pequeño, pero funcional en la colonia Artesanos. Irónico nombre para un área industrial donde todavía operaban algunos talleres tradicionales. El local tenía unos 40 metros cuadrados, electricidad confiable, buena ventilación y una renta razonable de 4,000 pesos mensuales. Rafael invirtió cuidadosamente en establecer su taller. Compró una sierra de mesa usada pero en buen estado, un taladro de columna, mejor iluminación, y construyó él mismo sus mesas de trabajo siguiendo los diseños tradicionales que su abuelo había usado. También invirtió en un set completo de gubias y formones de alta calidad, herramientas que complementaban las heredadas de su familia. Organizó todo con el sistema que había aprendido en su juventud, cada herramienta en su lugar específico, todo ordenado según frecuencia de uso y tipo de trabajo. Mientras Rafael establecía su taller, Alberto estaba cumpliendo su
su parte del acuerdo. Contactó a varios de sus clientes más importantes y les mostró fotos del buffet restaurado. La reacción fue exactamente la que Alberto había anticipado. Todos querían saber quién había hecho ese trabajo y si estaba disponible para proyectos similares. En 2 semanas, Alberto ya tenía 3 proyectos importantes alineados para Rafael. Una puerta tallada para una casa colonial en el centro histórico de Guadalajara, un biombo con escenas de la independencia de México para un coleccionista privado y la restauración completa de un comedor colonial del siglo XVIII que necesitaba varias piezas talladas reemplazadas. El primer proyecto que Rafael completó en su nuevo taller fue la puerta tallada. El cliente, un arquitecto llamado Fernando Guzmán, que estaba restaurando una casona colonial de 1790, quería una puerta de entrada que fuera apropiada para el período y estilo de la casa. Después de investigar puertas coloniales jaliscienses en el Museo Regional, Rafael diseñó una composición que mezclaba elementos religiosos, una cruz de Caravaca en el panel superior, con motivos naturales, enredaderas de vid que enmarcaban los paneles. El trabajo tomó 6 semanas y le pagaron 55,000 pesos. Después de la comisión de Alberto y los materiales, Rafael se embolsó 38,000 pesos de utilidad. Era más dinero del que había ganado en 3 meses en su antiguo trabajo. El segundo proyecto, el biombo para el coleccionista, fue técnicamente el más desafiante que Rafael había enfrentado. El cliente, un empresario regiomontano llamado Armando Elizondo, que tenía una colección importante de arte y muebles mexicanos históricos, quería un biombo de 6 paneles que contara la historia de la independencia de México desde el Grito de Dolores hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Cada panel mediría 2 metros de alto por 60 centímetros de ancho y tendría que ser tallado en ambos lados para que el biombo se pudiera apreciar desde cualquier ángulo. Rafael pasó 2 semanas solo diseñando y planificando antes de hacer el primer corte. Investigó grabados históricos de la época, estudió los uniformes militares, verificó detalles arquitectónicos de los edificios que aparecerían en las escenas. Cuando finalmente comenzó a tallar, trabajaba 12 horas diarias, completamente absorbido en el proyecto. Los 6 paneles le tomaron 4 meses de trabajo continuo, pero el resultado fue espectacular. Armando Elizondo quedó tan impresionado que no solo pagó los 120,000 pesos acordados sin regatear, sino que inmediatamente comenzó a mostrar fotos del biombo a sus amigos coleccionistas y empresarios de Monterrey. Ese biombo resultó ser el punto de inflexión en la carrera de Rafael. Las fotos circularon entre un círculo muy particular de mexicanos adinerados que apreciaban artesanía auténtica de alta calidad y que tenían recursos para pagarla adecuadamente. En los siguientes 6 meses, Rafael recibió encargos de Monterrey, Ciudad de México, Querétaro y San Miguel de Allende. Trabajos que pagaban entre 40,000 y 150,000 pesos. Todos clientes referidos directamente por Alberto o por clientes satisfechos previos. Un año después de haber tallado aquel águila en la Plaza Tapatía, Rafael Domínguez tenía una lista de espera de 6 meses para sus servicios. Había pagado completamente el préstamo de Alberto y estaba ganando más dinero del que había imaginado posible. Se mudó a un departamento de 2 recámaras en la colonia americana, compró un auto usado pero confiable y, más importante, tenía seguridad financiera y profesional por primera vez en años. Pero el éxito no cambió la esencia de Rafael. Seguía trabajando con el mismo cuidado obsesivo, el mismo respeto por la madera, la misma humildad que había tenido cuando tallaba en la calle. Una tarde de viernes, Rafael estaba en su taller terminando los últimos detalles de un retablo para una capilla privada cuando su celular sonó. Era Alberto. Rafael, ¿tienes tiempo para pasar por mi casa? Hay alguien que quiero que conozcas. Rafael llegó a Chapalita una hora después y Alberto lo recibió con su cordialidad habitual, pero había algo diferente en su expresión, una especie de emoción contenida. Pasa al estudio. Tengo una sorpresa para ti. En el estudio estaba un hombre de unos 70 años, delgado, con abundante pelo blanco y manos obviamente marcadas por décadas de trabajo manual. Había algo en su postura, en la manera como examinaba una de las esculturas pequeñas de Rafael que Alberto tenía exhibida, que le resultaba extrañamente familiar. Rafael, dijo Alberto con una sonrisa enorme, quiero presentarte a Bernardo Jiménez.
Jiménez. Bernardo fue el maestro tallador principal de maderas artesanales robles durante 25 años, hasta que se jubiló hace una década. Es una leyenda en Guadalajara entre quienes conocen carpintería fina. Rafael sintió que el corazón se le detenía. Bernardo Jiménez había sido el mentor de su propio mentor en el taller de los robles. Era el artesano que había establecido los estándares de calidad que Rafael había aprendido a respetar. Maestro Bernardo, dijo Rafael con genuino respeto, es un honor conocerlo. Su trabajo en el retablo de la parroquia de San Pedro es lo que me inspiró a dedicarme al tallado de relieves. Bernardo se acercó a Rafael y lo examinó con ojos que habían visto miles de artesanos durante su larga carrera. Alberto me ha estado mostrando fotos de tu trabajo durante meses. Me negué a opinar sin verlo en persona, porque las fotos pueden mentir o exagerar. Pero ayer finalmente vine a ver el buffet que restauraste para él. Bernardo hizo una pausa y Rafael contuvo la respiración. Muchacho, ese trabajo es excepcional. Nivel maestro genuino, sin exageración. La composición, la técnica, el acabado, todo impecable. Si hubiera sabido que había alguien de tu nivel trabajando en Guadalajara, habría buscado conocerte hace años. La validación del maestro Bernardo significaba más para Rafael que cualquier cantidad de dinero. Alberto me propuso algo, continuó Bernardo, y quiero ver qué opinas tú antes de decidir. Alberto intervino. Resulta que Bernardo tiene 3 aprendices que ha estado entrenando de manera informal en los últimos años. Muchachos talentosos que quieren dedicarse a la carpintería artística, pero que no tienen oportunidades porque casi no hay demanda. Le propuse que traiga a sus aprendices a trabajar contigo en proyectos grandes, que tú los supervises y les enseñes técnicas avanzadas, y que gradualmente comencemos a expandir la capacidad de producción de tu taller. No sería quitarte trabajo, aclaró Bernardo rápidamente. Serían tus ayudantes en piezas grandes que tú no puedes hacer solo por cuestión de tiempo. Tú seguirías haciendo el trabajo fino y delicado. Ellos harían el desbastado inicial, la preparación, los acabados. Yo los superviso periódicamente para asegurarme de que están aprendiendo correctamente y manteniendo estándares de calidad. Rafael consideró la propuesta cuidadosamente. Por un lado, había disfrutado trabajar solo, teniendo control total sobre cada aspecto de sus proyectos. Por otro lado, había varios encargos que había tenido que rechazar porque eran demasiado grandes para que una sola persona los completara en tiempo razonable. Me interesa, dijo finalmente Rafael, pero con una condición. Quiero conocer a los aprendices primero, ver su trabajo, asegurarme de que realmente están comprometidos con aprender bien. No quiero gente que solo busca un cheque fácil. Esa es exactamente la actitud correcta, aprobó Bernardo. Te los traigo la próxima semana para que los conozcas y evalúes. Una semana después, Bernardo llegó al taller de Rafael con 3 jóvenes. Miguel, de 24 años, que había estudiado diseño industrial, pero descubrió que prefería trabajar con sus manos. Sandra, de 22, la única mujer talladora que Rafael había conocido, con manos sorprendentemente fuertes y ojo excepcional para detalles. Y Jorge, de 29, que venía de una familia de carpinteros, pero quería especializarse en trabajo artístico, en lugar de carpintería de construcción. Rafael les hizo la misma prueba que a él le hubiera gustado que le hicieran cuando estaba empezando. Les dio un bloque de madera de pino y les pidió que tallaran una mano humana en posición relajada. Era un ejercicio que requería entender anatomía, controlar herramientas con precisión y tener paciencia para los detalles. Les dio 3 horas. Los 3 aprendices trabajaron en silencio concentrado mientras Rafael observaba su técnica, cómo sostenían las herramientas, cómo planeaban sus cortes, cómo corregían errores. Al final de las 3 horas, Rafael examinó las 3 manos talladas. Miguel había hecho un trabajo competente pero algo rígido, le faltaba fluidez en las líneas. Sandra había capturado mejor la anatomía y tenía buen sentido de proporción, pero su acabado era un poco tosco. Jorge tenía la mejor técnica general, aunque había sido demasiado conservador en sus cortes y la mano se veía plana. Ninguno de ustedes es perfecto, dijo Rafael honestamente, pero todos tienen potencial real. Si están dispuestos a trabajar duro, a aceptar crítica constructiva y a dedicar años a perfeccionar su técnica, creo que podemos trabajar
trabajar juntos. Los 3 aprendices comenzaron a trabajar con Rafael al día siguiente. La dinámica del taller cambió completamente, pero Rafael descubrió que disfrutaba enseñar casi tanto como disfrutaba tallar. Había algo profundamente satisfactorio en ver a los 3 jóvenes mejorar semana tras semana, en compartir técnicas que él había aprendido de su padre y su abuelo, en saber que estaba ayudando a preservar tradiciones artesanales que de otro modo se perderían. El maestro Bernardo visitaba el taller 2 veces por semana, ofreciendo consejos y correcciones cuando era necesario, pero mayormente dejando que Rafael manejara el entrenamiento diario. Con la ayuda de los 3 aprendices, Rafael pudo aceptar proyectos mucho más grandes y ambiciosos. Cuando un hotel boutique en San Miguel de Allende quiso decorar todo su lobby con paneles tallados que contaran la historia de la ciudad, Rafael pudo aceptar el proyecto sabiendo que tenía equipo para manejar el volumen de trabajo. Él diseñó y supervisó todo. Hizo personalmente el tallado detallado de las figuras principales, pero Miguel, Sandra y Jorge manejaron el trabajo de fondo, los elementos decorativos y los acabados bajo su estricta supervisión. El proyecto tomó 8 meses y le pagaron 500,000 pesos. Después de pagar a sus aprendices, la comisión de Alberto y los materiales, Rafael ganó 270,000 pesos de utilidad. Era más dinero del que había ganado en 5 años en su antiguo empleo. 2 años después de haber tallado aquella águila en la Plaza Tapatía, Rafael Domínguez era reconocido en los círculos adecuados como uno de los mejores talladores artísticos de México. Había sido perfilado en revistas de diseño de interiores. Arquitectos de edificios históricos lo buscaban específicamente para restauraciones y coleccionistas de arte popular sabían su nombre. Pero más importante para Rafael, había creado algo sostenible. Sus 3 aprendices originales ya eran talladores competentes por derecho propio, capaces de manejar proyectos medianos sin supervisión constante. Había contratado 2 aprendices adicionales, ambos recomendados por Bernardo, y estaba considerando expandir su taller a un espacio más grande. Una noche Rafael recibió una llamada de Alberto. Rafael, ¿recuerdas dónde estabas hace 2 años? Por supuesto, don Alberto. Estaba sentado en la Plaza Tapatía tallando figuritas para turistas. Pues adivina dónde estoy yo ahorita. Rafael no podía imaginarlo. Estoy en la Plaza Tapatía y hay un tallador joven aquí. No puede tener más de 25 años que está haciendo trabajo realmente excepcional. Figuras de animales con un nivel de detalle que me recordó a tu águila. Creo que deberías venir a conocerlo. Rafael llegó a la Plaza Tapatía 30 minutos después. Alberto le señaló a un joven moreno, delgado, con ropa desgastada pero limpia, sentado en el mismo lugar donde Rafael solía trabajar. En su lona había esculturas pequeñas de madera, un jaguar en posición de acecho, un colibrí en pleno vuelo, un venado con cornamenta elaborada. Rafael se acercó y examinó las piezas. El trabajo era bueno, muy bueno en realidad, aunque todavía algo crudo en técnica, pero había algo ahí, esa chispa de talento genuino que no se puede enseñar. Buenas noches, dijo Rafael. ¿Usted talló estas piezas? El joven levantó la vista esperanzado. Sí, señor. ¿Le interesa alguna? Rafael levantó el jaguar y lo examinó cuidadosamente. Vio los mismos errores que él había cometido a esa edad. Cortes ligeramente irregulares, acabados que podían ser más finos, proporciones que estaban casi pero no perfectamente correctas, pero también vio potencial real. ¿Cómo te llamas? Daniel Ruiz, señor. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Como 3 años, desde que perdí mi trabajo en una fábrica de muebles que cerró. Rafael miró a Alberto, quien sonreía sabiendo exactamente lo que Rafael estaba pensando. Rafael se agachó para estar al nivel de Daniel. Daniel, yo me dedico al tallado artístico profesional. Tengo un taller en la colonia Artesanos y siempre estoy buscando gente con talento que quiera aprender en serio. Tu trabajo tiene errores, pero también tiene potencial. Si estás dispuesto a trabajar duro, muy duro, para mejorar tu técnica, tal vez haya un lugar para ti en mi taller como aprendiz. Los ojos de Daniel se abrieron enormes. ¿De verdad, señor? ¿Me daría esa oportunidad? Ven mañana a las 8 de la mañana a esta dirección. Rafael le dio una tarjeta de presentación. Trae tus herramientas y prepárate para una prueba difícil. Si pasas la prueba, hablamos de trabajo. Daniel casi no podía hablar de la emoción. Voy a estar ahí, señor. Le prometo que no va a arrepentirse. Mientras
Rafael y Alberto caminaban de regreso a donde habían estacionado, Alberto le puso una mano en el hombro. Ya completaste el círculo, Rafael. Ahora eres tú quien da la oportunidad que yo te di a ti. Rafael sonrió, pero era una sonrisa con lágrimas en los ojos. Don Alberto, si no hubiera sido por usted, yo todavía estaría en esa plaza tallando figuritas y preguntándome si algún día tendría oportunidad de hacer algo más. Usted cambió mi vida completamente. Yo no cambié tu vida, Rafael, corrigió Alberto gentilmente. Yo simplemente reconocí tu talento y te di una oportunidad para demostrarlo. Todo lo demás lo hiciste tú con tu trabajo, tu dedicación, tu integridad. Lo único que hice fue abrir una puerta. Tú fuiste quien decidió cruzarla y qué hacer del otro lado. Pues si ese es el caso, respondió Rafael, entonces ahora me toca a mí abrir puertas para otros. Al día siguiente, Daniel Ruiz llegó al taller de Rafael exactamente a las 8 de la mañana, con su caja de herramientas desgastadas pero bien mantenidas. Rafael le hizo la misma prueba que había hecho con sus otros aprendices: tallar una mano humana. Daniel trabajó con concentración feroz durante 3 horas, y aunque el resultado no fue perfecto, mostró suficiente promesa que Rafael decidió darle oportunidad. Empiezas mañana como aprendiz, le dijo Rafael. El sueldo es modesto al principio, 5,000 pesos al mes mientras aprendes, pero va a subir conforme mejores. Las horas son largas y el trabajo es demandante. Te voy a exigir mucho porque sé que tienes potencial. ¿Estás dispuesto? Daniel aceptó con lágrimas de gratitud. En los siguientes meses, Daniel demostró ser el aprendiz más dedicado que Rafael había tenido. Llegaba temprano, se quedaba tarde, hacía preguntas inteligentes y practicaba incansablemente. Su técnica mejoró dramáticamente y después de 6 meses ya podía manejar proyectos sencillos con supervisión mínima. 3 años después de aquel encuentro en la Plaza Tapatía, el taller de Rafael había crecido a 12 personas. Rafael como maestro principal, Bernardo como consultor y maestro visitante, 6 talladores intermedios, incluyendo Miguel, Sandra y Jorge, quienes ahora podían trabajar proyectos complejos independientemente, y 5 aprendices en diferentes etapas de entrenamiento. Habían completado proyectos en todo México, incluyendo la restauración del tallado en varios edificios históricos importantes en Ciudad de México, Puebla y Oaxaca. Rafael se había convertido en una figura respetada no solo como artesano, sino como maestro y preservador de tradiciones artesanales. Daba conferencias en escuelas de diseño sobre la importancia del trabajo manual en un mundo cada vez más automatizado. Colaboraba con museos en la documentación de técnicas tradicionales de tallado. Pero lo que más orgullo le daba era la cantidad de talladores jóvenes que había ayudado a establecerse. De su taller habían salido 8 personas que ahora tenían sus propios talleres o trabajaban como maestros artesanos en otras empresas, todos ellos manteniendo los estándares de calidad y ética de trabajo que Rafael les había inculcado. Una tarde, Rafael recibió una llamada que no esperaba. Era del Instituto Nacional de Bellas Artes. Señor Domínguez, lo llamamos para informarle que ha sido seleccionado para recibir el Premio Nacional de Artes y Tradiciones Populares en la categoría de carpintería artística. El reconocimiento se enfoca no solo en su trabajo excepcional, sino en su labor de enseñanza y preservación de técnicas tradicionales. Rafael casi no podía creer lo que estaba escuchando. El Premio Nacional de Artes y Tradiciones era el reconocimiento más alto que el gobierno mexicano otorgaba a artesanos, un honor que típicamente se reservaba para maestros con décadas de trayectoria reconocida. La ceremonia de premiación fue en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Rafael asistió acompañado de Alberto, Bernardo y todos sus talladores y aprendices, quienes insistieron en ir a apoyarlo. Cuando Rafael subió al escenario a recibir el premio de manos de la secretaria de Cultura, miró hacia el público y vio caras que representaban toda su jornada. Alberto, quien había reconocido su talento cuando más lo necesitaba. Bernardo, quien había validado su trabajo y le había confiado el entrenamiento de nuevas generaciones. Sus talladores, cada uno de los cuales había llegado a él en 1900 circunstancias difíciles y ahora tenían carreras exitosas. Y Daniel, quien lo miraba con la misma mezcla de admiración y gratitud que Rafael había sentido por Alberto años atrás. En su discurso de aceptación, Rafael habló sin notas
preparadas, directamente desde el corazón. Este premio no es solo mío, es de cada persona que creyó que la carpintería artística tradicional todavía tiene valor en el mundo moderno. Es de mi abuelo y mi padre, quienes me enseñaron que las manos de un artesano son instrumentos de creación y herencia. Es de don Alberto Santillán, quien vio más allá de mi situación exterior y reconoció potencial cuando yo estaba en mi punto más bajo. Es del maestro Bernardo Jiménez, quien me validó cuando su opinión significaba todo. Y es de cada aprendiz que he tenido el privilegio de enseñar, porque cada vez que transmito lo que sé, honro la memoria de quienes me enseñaron. Hace 4 años, continuó Rafael, yo estaba sentado en la Plaza Tapatía tallando figuritas pequeñas, preguntándome si alguna vez volvería a hacer el trabajo para el cual me había entrenado toda mi vida. No sabía que un hombre se acercaría ese día y cambiaría todo. Pero lo más importante que aprendí no fue técnica de tallado o cómo manejar un negocio. Lo más importante que aprendí fue que el éxito verdadero no se mide solo por lo que uno logra personalmente, sino por cuántas puertas abres para otros. Cada vez que doy oportunidad a un tallador joven con talento, estoy replicando el acto de bondad y fe que don Alberto tuvo conmigo. Y eso es lo que realmente vale. Después de la ceremonia, hubo una recepción donde Rafael fue abordado por docenas de personas. Otros artesanos que querían felicitarlo, estudiantes de arte que querían aprender de él, representantes de museos interesados en exhibir su trabajo. Pero la conversación que más significó para Rafael fue con un hombre mayor que se acercó al final de la noche. Señor Domínguez, no sé si me recuerda. Mi nombre es Fernando Robles. Mi padre era dueño de Maderas Artesanales Robles, donde usted trabajaba. Rafael reconoció el nombre inmediatamente. Fernando era uno de los hijos que había decidido vender el taller después de la muerte de don Fermín. Por supuesto que lo recuerdo, señor Fernando. Fernando se veía incómodo, pero decidido a hablar. Quería disculparme personalmente con usted y con todos los artesanos que trabajaban para mi padre. Cuando él murió, mis hermanos y yo solo vimos una oportunidad de hacer dinero rápido vendiendo la propiedad. No pensamos en la gente que dependía de ese trabajo, en las tradiciones que estábamos destruyendo. Ver lo que usted ha logrado, ver cómo resurgió y ahora está entrenando a toda una nueva generación de talladores, me hace sentir avergonzado de haber sido parte de acabar con algo tan valioso. Rafael puso una mano en el hombro de Fernando. Señor Fernando, no tiene que disculparse. Su decisión me forzó a salir de mi zona de confort, a encontrar mi propio camino. Si el taller de su padre nunca hubiera cerrado, yo probablemente todavía estaría ahí, trabajando en mi mesa, haciendo buen trabajo, pero nunca desarrollando todo mi potencial. A veces las cosas que parecen tragedias en el momento resultan ser bendiciones disfrazadas. Eso es muy generoso de su parte, dijo Fernando con los ojos húmedos. Su padre estaría muy orgulloso de lo que usted ha construido, créame. 5 años después de haber tallado aquel águila en la Plaza Tapatía, Rafael Domínguez era una institución en el mundo de la carpintería artística mexicana. Su taller había expandido a un edificio completo de 2 pisos en la colonia Artesanos, con 16 talladores trabajando tiempo completo y una lista de espera de clientes que se extendía más de un año. Había publicado un libro sobre técnicas tradicionales de tallado mexicano que se había convertido en texto de referencia en escuelas de arte en todo el país. Había dado conferencias en universidades en Estados Unidos y España sobre la importancia de preservar artesanías tradicionales en la era digital. Pero todos los viernes por la tarde, sin importar qué tan ocupado estuviera, Rafael caminaba por la Plaza Tapatía buscando artesanos callejeros con talento real. Algunos viernes no encontraba a nadie. Otros viernes encontraba 2 o 3 personas con potencial. En 5 años había ayudado directamente a 14 artesanos a establecerse, ya sea dándoles trabajo en su taller, conectándolos con clientes a través de la red de Alberto o simplemente mentoreándolos y ayudándolos a mejorar su técnica para que pudieran cobrar precios más justos. Rafael sabía que nunca podría repagar completamente lo que Alberto había hecho por él aquel día en la Plaza Tapatía, pero cada vez que ayudaba a otro artesano a salir de la calle y establecerse dignamente, sentía que estaba honrando ese acto de fe y generosidad. Y
cada noche, cuando cerraba su taller y guardaba sus herramientas en el mismo orden meticuloso que su abuelo le había enseñado, Rafael recordaba las palabras que su padre le había dicho sobre esas herramientas. Con ellas puedes crear belleza de la nada, puedes ganarte la vida con dignidad en cualquier parte, puedes dejar algo que perdure cuando tú ya no estés. Rafael había hecho exactamente eso. Había creado belleza en forma de cientos de piezas talladas que decoraban hogares, hoteles, museos y edificios históricos en todo México. Se había ganado la vida con dignidad, transformando dificultades en oportunidades y nunca comprometiendo su integridad o estándares de calidad. Y estaba dejando algo que perduraría, no solo sus propias obras, sino toda una generación de talladores que él había entrenado y que ahora entrenaban a otros, perpetuando tradiciones artesanales que de otro modo se habrían perdido. Porque al final, como Rafael ahora enseñaba a sus aprendices, la verdadera maestría en cualquier oficio no se mide solo por lo que uno puede crear con sus propias manos, sino por cuántos otros aprenden a crear con las suyas. El legado de un maestro artesano no está solo en la madera que talla, está en las mentes y manos que entrena, en las puertas que abre, en las vidas que transforma con un acto simple de reconocimiento y fe. Y ese era el tipo de legado que realmente perduraba a través de generaciones, más duradero que cualquier talla en la madera más noble.